seguimos, amigos, aquí en TV Perú, hoy sábado 25 de enero. 2 días. A 2 días del fallo de la Corte Internacional. De conocer el fallo de la Corte. Bueno, vamos a seguir con nuestro programa y el día de hoy vamos a presentarle a nuestro invitado, que es el doctor Luis Neira Arizmendi, médico endocrinólogo del programa de pacientes del pie diabético del Hospital Loaiza. Buenos días. ¿Cómo está usted, doctor? Bueno, conocemos mucho, conocemos poco los peruanos de esta enfermedad del pie diabético, ¿no es cierto, doctor? Y sobre todo, ¿cómo tener algunos cuidados en esta época de verano? Sí, buenos días, estimados televidentes. Con respecto a la pregunta, es cierto, el problema del pie diabético, que es caracterizado por una úlcera en el pie, o una herida en el pie del paciente diabético, asociado a poca circulación, neuropatía, o sea, alteración del nervio e infecciones. Cuando nosotros queremos prevenir esto, primero tenemos que hacer un buen control de la glucosa del paciente, o sea, el azúcar en la sangre del paciente diabético, y después de eso el control metabólico también del colesterol, la presión, el peso del paciente, y cuidados específicos de los pies del paciente. En los cuidados específicos, mantener la humedad en los pies no se queda porque puede producirse grietas y eso favorece las infecciones. A veces hay zonas húmedas entre los dedos que favorecen el crecimiento de hongos, pero también debe prevenirse eso. Pero con respecto al paciente diabético, que es caracterizado por la neuropatía, que se caracteriza por la sequedad de la piel, por una neuropatía autonómica, eso tiene que prevenirse con cremas para evitar esas grietas. Es que cuando hay neuropatía autonómica se destruyen las glándulas sudoríparas y se produce sequedad de la piel en los pies de los pacientes diabéticos. Ahora, cerca de 2 millones, me parece, ¿no?, de peruanos, doctor, en la actualidad padecen de esta enfermedad a la que se le ha denominado el enemigo silencioso. Sí, ¿no? Efectivamente. No avisa, ¿no? Y la diabetes, muchas veces, el paciente no se da cuenta de que tiene la diabetes. Puede haber hasta un 50% de los pacientes que tienen la diabetes, pero no están diagnosticados. Sin embargo, va avanzando las complicaciones. En la medida que avanza la edad, ¿no? Con la edad mejor, y ¿no? con el nivel de glucosa. Si el paciente diabético tiene buen control del azúcar, de la diabetes, pasa la edad y no hay mayores complicaciones. Pero si ese paciente diabético está con la glucosa alta o el azúcar alta, entonces va a haber más frecuencia de complicaciones. Ahora, doctor, yo le quiero hacer una pregunta bastante simple, pero estoy seguro que pasa por la mente de muchas personas. ¿Por qué cuando una persona tiene diabetes se le generan problemas en los pies, por ejemplo, este famoso pie diabético? Claro, lo que pasa es que los pacientes diabéticos mal controlados tienen glucosa alta y esa glucosa lo que hace destruye las células, destruye los tejidos del organismo. Entonces, no solamente en los pies, sino en cualquier parte, sino que los órganos que más se notan son los ojos, cuando pierde la visión, o el riñón, cuando deja de funcionar, el corazón, cuando tiene un infarto, pero casi a todos los órganos los afecta. Y en los pies afecta generalmente porque aparece una herida o una úlcera, una gangrena en el pie, entonces eso es alarmante, el paciente acude al médico, pero ya muchos días o meses antes el problema se ha estado dando ya. Ahora, una de las recomendaciones que se les hace, o qué recomendaciones haría, yo tengo entendido que a las personas, por ejemplo, que tienen diabetes, se les recomienda que ellos mismos, por ejemplo, no se corten las uñas, que vayan a donde un podólogo o algún especialista para que tengan los cuidados del caso de no hacerse ninguna herida, porque esto podría ser peligroso para ellos. Claro, el problema con los diabéticos es que como también se compromete la visión, entonces ellos no pueden ver bien sus uñas y se cortan, a veces en lugar de la uña se cortan los dedos y eso da origen a una herida o gangrena en el pie. Gangrena, la temida gangrena, ¿no? Sí, es más, si ellos tienen mal control de glucosa, como dije anteriormente, mal control del colesterol y consecuentemente poca circulación en los pies, eso favorece las infecciones, ¿ya? Y aparte de eso, están ingresando gérmenes muchas veces en pacientes diabéticos mal controlados, multiresistentes, o sea, resistentes a múltiples antibióticos. Entonces muchos médicos le indican un antibiótico y no le hace efecto y sigue progresando la enfermedad hasta la amputación. Hasta que se le tenga, doctor,
que digamos, amputar pues la pierna, ¿no? En algunos Sí, casos. pero se está haciendo prevención primaria, secundaria y terciaria. O sea, la prevención primaria es antes de que tenga la herida en el pie, ¿no? Prevención secundaria, cuando ya tiene la herida, trata de recuperar, curar esa herida. Y prevención terciaria es cuando tiene complicaciones, ya el paciente está amputado y se evita que se produzca otra amputación. Porque el paciente que tiene una amputación tiene mayor riesgo de tener otra amputación. Ah, es más rápido, Sí. o sea, que se propaga. Hemos hecho trabajo de investigación que hemos presentado en Estados Unidos por 5 años consecutivos sobre el pie diabético. Y hemos tenido buenos resultados en cuanto a que un grupo de pacientes, haciéndoles un seguimiento, un grupo más estimado, más de 400 pacientes, que estaban en riesgo de tener úlcera o riesgo de amputación, con un control en un programa educativo, con todos los cuidados metabólicos y cuidados específicos del pie, se puede reducir la tasa de amputación dramáticamente. En estudios anteriores tenemos que la tasa de amputaciones llegaba hasta el 58%, o sea, de cada 100 pacientes que llegaban por emergencia con pie diabético, 58 eran amputados. Wow, terrible. Pero con un programa educativo así, con ese seguimiento de esos pacientes, la tasa de amputación se redujo a 0.7%. Uy, extraordinario. Qué buena noticia. Ahora, mire, decíamos que según las cifras, el 50% de las personas diabéticas en el Perú no sabe que son diabetes. No saben que se padece de esta enfermedad, que se padece de este mal. Quisiera que usted nos cuente un poco los síntomas y los factores de riesgo, porque si ya tenemos una hipertensión, triglicéridos arriba de 300 y todo, estamos, pero en la mira de la diabetes. Las características de la diabetes, los síntomas principales, el paciente que tiene mucha sed, nosotros le llamamos poliguria, puede ser polidixia, el paciente que orina bastante, más de 3 litros, le llamamos poliguria, y está perdiendo peso constantemente y rápido, puede perder a veces 15 kilos en un mes. La sed. Tiene mucha sed y orina bastante, ¿no? Entonces, y aparte pierde peso. Esas son las manifestaciones principales en el paciente diabético. Pero también hay manifestaciones de las complicaciones, porque va perdiendo la visión, a veces se le hinchan las piernas porque ya está eliminando proteínas por la orina, se está dañando el riñón. Y otras manifestaciones... ¿Heridas que no curan? Heridas rápido. que no curan, por supuesto, no, porque una herida normalmente cierra en menos de una semana, pero el paciente tiene un mes con la herida, 2 meses, y realmente no cierra porque se ha hecho crónica. ¿Y por qué se ha hecho crónica? Generalmente porque la glucosa alta no, en primer lugar, no deja reparar la herida, o sea, la defensa la bloquea. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de diabetes, lo que se nos viene a la mente es la asociación directa con el azúcar. Claro, Se decía antes que el cigarro era uno de los principales males que tenían las sociedades o la humanidad, pero ahora comparan incluso a la adicción al azúcar o el uso abundante del azúcar como uno de los principales problemas de salud para la humanidad. ¿Es esto válido? Sí, realmente el problema de la diabetes, no solamente en frecuencia, sino en mortalidad, está aumentando cada vez más la mortalidad por diabetes. Muchos pacientes se están muriendo por la diabetes, inclusive profesionales, inclusive médicos, catedráticos, se están muriendo conscientes de la enfermedad, igual terminan siendo víctimas por la de diabetes. Entonces, sí, es alarmante realmente actualmente la diabetes, pero se puede prevenir, se puede controlar. ¿Cómo se puede prevenir? Cuando el paciente tiene familiares diabéticos, está aumentando de peso y aparte de eso nosotros valoramos también la resistencia a la insulina. Es una manera de saber antes de que la glucosa se altere. Generalmente la insulina es una hormona que está en los riñones, se eleva la insulina. O si no, hay una alteración en la relación entre insulina y glucosa. Eso es antes de que se eleve la glucosa. O si no, puede haber una prediabetes que es caracterizada por una glucosa discretamente alta, pero sin llegar al diagnóstico de la diabetes, porque para que tenga diagnóstico de diabetes, de acuerdo a los criterios, tiene que tener glicemia o glucosa en ayunas mayor o igual a 126 repetidas en días diferentes, o también una hemoglobina glicosilada mayor de 6.5%. Claro. Esa era la pregunta, porque ya dice, ya me voy a medir el azúcar entonces, ¿no? Cada 6 meses voy y me mido el azúcar para ver si tengo o no. ¿Cuáles son los rangos que podríamos decir están en condición normal o prediabetes o ya tiene diabetes? Normalmente la glucosa está entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Ese es el valor 70 normal. 100 es lo normal. Sí. ¿De acuerdo? Miligramos por decilitro. ¿Cuándo es alarmante?
Bueno, cuando pasa de 100 ya el paciente está en riesgo, pero mientras más alta esté la glucosa, más daño produce, ¿no? Finalmente, cuando está más de 200, por supuesto, los daños son Ahora, más obviamente la aterradores. persona que tiene diabetes ya tiene que saber que su vida cambió para siempre. Porque como usted muy bien nos decía, doctor, se puede tener diabetes, pero se puede controlar, se puede manejar, puede usted vivir más o menos tranquilo si tiene usted la voluntad de seguir, por ejemplo, una dieta. Orden en la dieta, el ejercicio, la fruta, la verdura. Bueno, denos usted los consejos, por favor. Sí, efectivamente, la dieta y el ejercicio son los principales pilares para la prevención de la diabetes. Inclusive en estudios se ha visto que la dieta y el ejercicio es mejor que tomar un medicamento, pero si se hace todo puede ser mucho mejor. Entonces, en la dieta, fundamentalmente considerar desde el desayuno, el almuerzo y la cena, no dejar de consumir las frutas y las verduras. ¿Cualquier fruta, doctor? Hay algunas que recomiendan que no mucho. Bueno, hay frutas que tienen mayor índice glicémico, como el plátano, la uva, el mango. Sí, el mango. Hay que consumirlas en menor proporción, ¿ya? Un y si es diabético posible, sí o evitarlas. sí tiene que desayunar, por ejemplo, naranja. ¿Qué recomienda usted, doctor? Naranja, o puede ser mandarina, papaya, piña, sandía, melón, no hay problema. El problema es que lo que hace daño es el exceso. Realmente muchas veces el alimento no hace tanto daño, lo que hace daño es el exceso, entonces hay que controlar eso. La talla y el peso, ¿no? Tener en cuenta. Sí, para terminar esta parte de la dieta, realmente nosotros tenemos que educar más al paciente en el consumo y que no solamente el paciente tenga conocimiento, sino que lo haga. Y nosotros tenemos que ir verificando eso en el transcurso. Por eso que es importante que el paciente acuda a sus controles médicos. Doctor, población en riesgo, los niños, para terminar simplemente, las famosas loncheras o lo que se le da a los pequeños, tengo sed, gaseosa, o los famosos jugos que supuestamente son naturales pero que vienen envasados en cajas, o la leche chocolatada en caja, o el yogur que viene en caja. Estos productos contribuyen, pueden generar algún problema de diabetes posterior en los niños. ¿Qué hacer en estos casos? Los productos procesados, licuados, hay que tener mucho cuidado porque a veces concentran grandes cantidades de azúcares y eso puede contribuir, sí, al problema metabólico o a la diabetes, al desarrollo de la diabetes. En la medida que ellos van aumentando de peso, más riesgo lo está llevando, más riesgo de diabetes tiene. Entonces, no es recomendable consumir en exceso estos productos concentrados, licuados o procesados que facilitan la absorción de los azúcares. Y eso realmente puede conducir a una resistencia a la insulina y posteriormente a la diabetes. Mejor es consumir los productos naturales como en ensaladas, en lugar de tomar un jugo, consumir una ensalada de frutas, ¿no? La sal. En lugar de consumir un tamal, un choclo sancochado puede ayudar mejor. La fibra nos ayuda a disminuir ¿Evitar la carne roja, doctor? La carne roja en menor proporción, se puede consumir, pero en menor proporción. Cuando también incrementa la cantidad, sobre todo las grasas no saturadas que tienen las carnes, eso es muy dañino porque aumenta el colesterol. Y eso, por eso que se aconseja consumir al vapor, sancochado, a veces al horno, a la parrilla, y no frituras, porque las frituras transforman los ácidos buenos en ácidos malos. Entonces, ácidos grasos buenos en ácidos malos, las frituras. Entonces, eso hay que evitarlo. ¿A la parrilla podría ser? A la parrilla podría ser, ¿no? Ahí está pues la opción de comer carnita solo los fines de semana haciendo su parrilladita. Ahora, el pie diabético en verano hay que tener mucho más cuidado, me parece. Claro, ¿no? cuando... Porque se deshidrata también la piel, sí, la planta, no sé cómo. por la sequedad, como le digo, por la neuropatía, están más expuestos a presentar heridas. Y sobre todo hay que tener cuidado porque muchos van a la playa y caminan sin zapatos, descalzos. Entonces en eso puede introducir un cuerpo extraño y como ellos están en riesgo ya de hacer heridas por tener glucosas altas, agregarle un factor traumático al pie realmente sería complicado. Muy bien, doctor. Preguntas seguramente muchas que se nos han quedado para la segunda ocasión, seguramente que conversaremos sobre esta enfermedad a la que se le ha denominado un poco la pandemia del milenio, no sé, y hay que estar muy alerta. Muchas gracias. Al endocrinólogo Luis Neira Arizmendi, médico endocrinólogo del Hospital Loaiza. Gracias a sus consultas que nos hacían llegar por interno.
Bien, son las 9 de la mañana con 18 minutos. A esta hora vamos a hacer una brevísima pausa, pero cuando volvamos vamos a volver con más información. Y algo que a usted le va a fascinar, estamos seguros, la programación de TV Perú está llevando a todos los hogares peruanos lo que es el 54º concurso nacional de marinera desde la ciudad del eterno sol, de la eterna primavera, desde Trujillo.